acciones realizadas por el Ejecutivo frente a la pandemia. Escuchemos. Efectivamente, queremos informar, en primer lugar, con relación a la vacunación, que el día lunes se inicia la vacunación, de un lado, para el personal de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional que están en la primera línea, que es algo que estaba anunciado y se venía esperando, y eso continuará hasta culminar semana a semana en función de la llegada de los lotes de vacunas. Paralelamente, también a partir del lunes se inicia la vacunación de las personas de la tercera edad, que, como se sabe, son las más vulnerables en el proceso de la pandemia y son los que registran las más altas tasas de mortalidad. Por lo tanto, el inicio de la vacunación de las personas de tercera edad apunta a, por supuesto, proteger a este grupo de edad tan querido y respetado, pero además es un mecanismo de reducción de la mortalidad por pandemia de aquí en adelante. Esto se va a realizar progresivamente. En el caso de las instituciones armadas y la Policía Nacional, ellos tienen su propia organización y su propia institucionalidad que va a servir para este proceso en forma ordenada hasta culminar. Y en el caso de los adultos mayores, que son 4 millones de personas, se va a utilizar varias estrategias complementarias. Una de las estrategias, por ejemplo, es la vacunación de ellos a través de las instituciones que los agrupan. 1.700.000 de esos 4 millones son afiliados a la Seguridad Social. Por lo tanto, están organizados, porque ahí les hacen sus chequeos, hacen los tratamientos y están bastante bien organizados, de tal manera que la Seguridad Social va a encargarse de la vacunación de sus asegurados. Se va a empezar este lunes, pero eso va a progresar también, estimamos que durante 2 o 3 meses, hasta completar ese 1.700.000. Pero tenemos también otras formas, como están organizados los adultos mayores. Por ejemplo, Pensión 65 es un programa que, como sabemos, agrupa a 600.000 personas, pero esto tiene que diseñarse adecuadamente, pero a la vez el Ministerio de la Mujer tiene centros de atención residencial de personas de la tercera edad. El Ministerio de la Mujer tiene a nivel nacional 307 centros en todo el país. Esto va a permitir, por lo tanto, ampliar esa cantidad de personas ahí organizadas, y eso se va a ir también adecuando semana a semana. Pero también se va a incorporar progresivamente los adultos mayores que estén organizados en sus respectivos distritos a través de los centros de apoyo a los adultos mayores. Como se sabe, también ya llegaron el día miércoles en la noche 50.000 dosis, que es el primer lote de los 28 millones que el Perú suscribió con Pfizer. Pero este jueves en la noche llegan otros 50.000 y la siguiente semana 50.000, así hasta la última semana de marzo son 250.000 que van a llegar, y durante el mes de abril se espera otros 800.000, lo que sumará 1 millón, y en el proceso de los meses siguientes se va a recepcionar entre mayo y junio otros 4 millones, dejando restantes para los meses siguientes la diferencia hasta 20 millones, ¿no? Entonces, ese es el ritmo. Nosotros quisiéramos ir, por supuesto, mucho más rápido, pero depende de los lotes que van llegando para la continuidad de la vacunación, y esto es lo que queríamos anunciar con relación a vacunación.
Muchas gracias, señor ministro. Damos pase entonces al ministro de la Producción para más alcances. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Vamos a informar algunos temas con respecto a los avances que hemos tenido. Empiezo por el cobro del bono 600. Más de 500.000 de hogares han realizado el cobro del bono 600. Son en total 509.607 hogares que han realizado el cobro de este bono. Y también queremos indicar que ayer el Poder Ejecutivo publicó el decreto de urgencia 023-2021 que autoriza a MIDIS al otorgamiento de este bono de 600 soles a favor de los hogares elegibles en los departamentos y provincias incorporados en el nivel de alerta extrema por un periodo de 14 días o más. En este sentido, hemos dispuesto la transferencia de 467.423.000 soles con el objeto de financiar los gastos operativos y el otorgamiento del subsidio monetario complementario a la población de estas zonas del país. Otro tema muy importante es que contamos con una estrategia de alerta y seguimiento de casos de COVID en pueblos indígenas y afroperuanos de departamentos priorizados. El Ministerio de Cultura está reforzando la estrategia de alerta, seguimiento y monitoreo de emergencias y casos sospechosos de COVID-19 para pueblos indígenas y el pueblo afroperuano en 13 departamentos priorizados y con monitoreo a nivel nacional a través de la participación de gestores interculturales. En este sentido se ha coordinado y brindado asistencia técnica a 29 instituciones prestadoras de servicios de salud y se mantiene comunicación constante con 109 informantes entre líderes y lideresas indígenas o del pueblo afroperuano, autoridades locales, entre otros. En lo que va del año y en marco de la emergencia sanitaria se viene realizando el seguimiento al estado de salud de más de 620 ciudadanos en más de 90 localidades. Y hay que resaltar que estos gestores interculturales también orientan a los ciudadanos indígenas y del pueblo afroperuano en torno a las consultas sobre otros temas muy relevantes para ellos, como la entrega del bono 600, tanto en castellano como en las lenguas indígenas u originarias predominantes en sus diferentes departamentos. Otro tema importante es que se va a fortalecer la capacidad de respuesta de las sanidades de las Fuerzas Armadas ante el COVID. El Gobierno ha dictado medidas extraordinarias en materia económica y financiera para fortalecer la capacidad de respuesta de las sanidades de las Fuerzas Armadas ante la emergencia sanitaria. Y en tal sentido hemos dispuesto la transferencia de más de 27 millones de soles al Ministerio de Defensa con este objetivo. Y en este marco se va a otorgar una bonificación extraordinaria por exposición al contagio de COVID por los meses de marzo, abril y mayo a los profesionales técnicos y auxiliares asistenciales de la salud de los establecimientos del primer, segundo y tercer nivel de atención, que incluye al personal que realiza vigilancia epidemiológica y que participa en la toma de muestras y realiza las visitas domiciliarias a los pacientes, entre otro tipo de personal que está muy expuesto. También hemos dispuesto que se podrá contratar personal de salud bajo la modalidad CAS entre marzo y mayo del presente año y se autorizará a los establecimientos de salud de las Fuerzas Armadas a programar ampliaciones de turno de profesionales de salud para realizar estos servicios complementarios de salud y también se otorgará la cobertura del seguro de vida por riesgo de mortalidad al personal de salud de las fuerzas y de las instituciones armadas, entre otras medidas. Con respecto a la fiscalización estricta del cumplimiento de las medidas sanitarias, hay que actualizar la información sobre el control de medidas de restricción en cuarentena. En lo que va del año, 1.554 personas han sido intervenidas en Lima Metropolitana por participar en estas fiestas COVID y a nivel nacional los intervenidos suman 8.434 personas y las regiones con mayor número de personas intervenidas son Arequipa, Cajamarca, Apurímac y Lima. La Policía Nacional del Perú, con apoyo de las Fuerzas Armadas, sigue prestando resguardo al traslado y distribución de vacunas contra la COVID a nivel nacional.
También queríamos afirmar, relacionado con las medidas de restricción, que diferentes autoridades, entre las cuales está el Ministerio de la Producción, la Policía, varias municipalidades locales, hemos venido coordinando esta semana el control de las medidas de restricción en conglomerados comerciales. Estuvimos el lunes en Mesa Redonda y Gamarra. Hoy yo he estado en las Malvinas para verificar el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad para que los conglomerados no se conviertan en centro de contagio, y vamos a seguir con este seguimiento que se realiza a conglomerados comerciales para asegurarnos que está controlada la situación, y ahí vamos a seguir coordinando con el Ministerio del Interior, la Policía y los gobiernos locales, y asimismo hemos realizado una serie de visitas a varios establecimientos comerciales, incluidos los gremios de peluquerías, para verificar el cumplimiento estricto de los protocolos de bioseguridad que se está realizando. Adicionalmente, hoy lanzamos en la Asamblea de Gobernadores Regionales la plataforma Crea tu Empresa, que va a promover la formalización en todo el país, y para lo cual los gobiernos regionales y locales son importantes aliados del Ministerio de la Producción con este fin. Y también hemos aprobado en Consejo de Ministros un proyecto de ley que modifica el decreto de urgencia 013-2000 para permitir a MIPES entrar a poder negociar órdenes de compra del Estado menores a 35.000 soles. Antes no se podía con el marco legal vigente de ese decreto de urgencia, y va a ser fundamental para las MIPES, principalmente para las microempresas que tienen facturas, órdenes de compra menores a 35.000 soles, poder hacerlo. Y finalmente anunciar que el reglamento del programa de apoyo empresarial a la micro y pequeña empresa, el PAEMIPE, estará listo la próxima semana, y esto se suma a las buenas noticias con respecto al programa Reactiva y al FAEMIPE, que se anunció esta semana la reprogramación de los periodos de gracia y de los créditos. Muchas gracias. Muchas gracias, señores ministros. Entonces damos pase a las preguntas de la prensa. Como saben, es una pregunta por medio. Empezamos con Claudia Álvarez, de TV Perú. Ministro Ugarte, tras la cancelación del contrato con la ONU, ¿ya se ha previsto una solución a fin de tener estas 42 plantas de oxígeno restantes? Y respecto a la vacunación de adultos mayores que empieza mañana, ¿va a haber alguna escala de prioridades? Ya que leía que se hablaba de empezar con aquellas personas que tienen comorbilidades, o se va a hacer de acuerdo a las edades. Muchas gracias. No muy claramente, pero... ¿Podría tal vez repetir la pregunta, que no se escucha bien? Disculpe. ¿Ambas? Respecto a la cancelación del contrato que se tenía con la UNI. Ok. ¿Ya se ha previsto alguna solución a fin de tener las 42 plantas restantes? Y respecto a la vacunación de adultos mayores que empieza mañana, ¿hay alguna escala de prioridades? Puesto que se hablaba que tal vez se iniciaría con aquellas personas que tienen comorbilidades, o se daría prioridad de acuerdo a la edad. Ok. Gracias. Respecto al convenio con la UNI, se recordará que es un convenio efectivamente por 47 plantas de oxígeno de diferentes características, que se suscribió el 30 de octubre del año pasado. Se ha transferido, digamos, el 50% del financiamiento, pero eso debía llevar a una ejecución que en principio significaba que debían entregar las plantas en enero. Sin embargo, en el mes de enero no tenían las plantas listas y se pidió una ampliación. Se consignó una ampliación hasta febrero, que cuando se ha visitado, solo algunas estaban listas, y pidieron un nuevo acuerdo. Y ese nuevo acuerdo es que no iban a poder cumplir con las 47,
sino solo con 18. En las últimas semanas han entregado 5 y debían completar las 13 restantes hasta el día de ayer, pero no han entregado ninguna más. En función de eso y de acuerdo a las recomendaciones de los equipos técnicos que han estado supervisando, lo que vamos a hacer, de acuerdo al propio convenio, es dar el plazo que el convenio establece, que es entre 5 y 8 días, y les hemos dado 5 días para que entreguen las 13 plantas restantes, y si no, rescindimos el contrato. Eso es lo que está planteado. Ya hoy día yo firmé la resolución que se le ha comunicado a la Universidad Nacional de Ingeniería. Vamos a quedar en espera de ese plazo y si no, el contrato se rescinde. ¿Cuál es la alternativa? Porque esto es la parte, digamos, legal, contractual, y estamos ejerciendo un derecho frente a un compromiso incumplido. Pero paralelamente hemos estado buscando cuál es la alternativa si es que se presentaba una situación de este tipo, y lo que hemos encargado es a la institución Legados, que tiene facultades para poder comprar con procedimientos mucho más acelerados plantas de oxígeno. Entonces ellos ya han hecho un estudio de mercado que incluye compras en el nivel nacional, pero también importación, que es la alternativa que en un plazo bastante más breve de lo que inicialmente se consignó para la UNI, entregarían esas plantas. Entonces, lo que vamos a hacer es, de todas maneras, cumplir con, digamos, los hospitales, las regiones, las necesidades, para cubrir las necesidades y acelerando el máximo posible. Respecto a la segunda pregunta, como hemos explicado, hay modalidades de organización de los adultos mayores y lo que se quiere es priorizar dentro de ellos los, digamos, de mayor edad. Entonces lo que se recomienda, pero esto tiene que adecuarse en cada caso, es de 80 años para arriba. Pero digamos eso en el caso de salud es fácil de aplicar, pero en el caso de los centros estos que atienden, los centros de atención residencial del Ministerio de la Mujer, seguramente hay de todas las edades y no vamos a discriminar, ahí vamos a vacunar a todos. Entonces lo que nos interesa es que esos grupos estén protegidos de conjunto, porque basta que uno pueda enfermarse y complica a todos, ¿no? Entonces esas son las modalidades. Y luego iremos complementando con otras modalidades respecto a otros grupos de adultos mayores que también van a ser vacunados. Muchas gracias, señor ministro. Muchas gracias, periodistas. Vamos con la pregunta de César Zúñiga, de Exitosa. Ministro, buenas tardes. Yo quería consultar con respecto a la vacunación de lo que iba a hacer, en este caso, los miembros de mesa. En un principio anunciaban hace unos meses que se iba a dar, después ustedes indicaron que no estaban seguros y, ahora, ¿cuál sería la confirmación final? Porque en realidad de lo que estamos hablando es de que se está priorizando que, en este caso, las elecciones puedan darse sin ningún tipo de problemas y, sobre todo, no sean foco de contagio. Y una segunda pregunta es con respecto a este bono que se anunció con respecto a los artistas. ¿Cómo va a consistir? ¿En qué tiempo? ¿Cuál es la inversión? ¿Y cuándo empezarían, en todo caso, a percibir este tipo de beneficio que se le está dando? Gracias. Respecto a los miembros de mesa, cuando uno ve los acuerdos adoptados al inicio, el plan de vacunación del 30, perdón, no exactamente la fecha, pero del año pasado, efectivamente se identifican los miembros de mesa dentro del primer grupo, digamos así. Sin embargo, en ningún momento se ha afirmado que eso sea un requisito para el acto electoral. Digo más, los protocolos para las elecciones, que son, digamos, el estándar internacional que se han utilizado en Estados Unidos, en otros países, también Ecuador recientemente,
establecen todo lo necesario para proteger no solo a los miembros de mesa, sino también a los electores que asisten a un acto en el cual podría haber el riesgo de contagio, ¿no? Eso está claramente definido en los protocolos para el proceso electoral, el acto electoral, como por ejemplo el uso de equipos de protección personal, la desinfección de los ambientes, el no uso común del lapicero que se va pasando de mano en mano, sino para cada elector hay un lapicero, ya. Esos son los protocolos que deben proteger. En ningún momento se ha afirmado que la vacunación es parte de ese protocolo. Pero lo que sí se reconoce es, digamos, la acción cívica que realizan los miembros de mesa para participar en este acto democrático, y en función de ello lo que se ha acordado es que obtengan el beneficio de vacunarse, digamos, en un orden preferente, pero no necesariamente es antes de las elecciones, sino de acuerdo a disponibilidad, puede ser en el transcurso entre la primera vuelta y la segunda vuelta, pero lo que van a tener como beneficio es vacunarse antes de lo que les tocaba, que por lo general personas jóvenes en su promedio les tocaría al final, ¿no? Esto es lo que está claramente señalado. Entonces, ¿que se les va a vacunar? Por supuesto que sí. ¿Que se les va a vacunar previo y como condición para el acto electoral? Eso no se ha afirmado en ningún caso. Y que se les va a dar preferencia en la secuencia de votación, de vacunación, también eso está claramente definido. Sí, gracias. Con respecto al apoyo para los artistas, que son apoyos, subvenciones a artistas y a proyectos de artistas, bueno, cuenta con un presupuesto de 20 millones de soles del Ministerio de Cultura que permitirá otorgar estos apoyos económicos a artistas y trabajadores de la cultura, que como todos ustedes saben son uno de los sectores más golpeados en esta pandemia. Y con este apoyo en particular, los 20 millones de soles aprobados, se espera apoyar a artistas que no pudieron ser beneficiados con el decreto de urgencia del 2020, el 058, a través de otras subvenciones. Se busca favorecer a un mayor número posible de trabajadores de la cultura. En ese sentido son como 4.065 proyectos culturales que van a incorporar, a beneficiar a un aproximado de 10.000 personas. Priorizando los trabajadores independientes. En el caso del patrimonio inmaterial, que son artesanos y músicos tradicionales y otros, se estima alcanzar un número de beneficiarios de aproximadamente 386 colectivos, cuyos integrantes suman 2.702 personas, que es un porcentaje que se acerca al 65% del total de los beneficiarios por los apoyos anteriores. Y también es importante precisar que este presupuesto extraordinario se suma a dos programas que ya se habían presupuestado en la ley de presupuesto, ahora la redundancia, para el sector cultura, que son 29 millones de soles en estímulos económicos dirigidos a proyectos del cine, audiovisuales, del sector de artes escénicas y del sector editorial. Y adicionalmente esos 29 millones, 16 millones que por primera vez se va a entregar al sector editorial debido a la aprobación de la Ley de Fomento de la Lectura y Acceso al Libro, conocida como la Ley del Libro. Gracias. Una pequeña, por favor, porque en la pregunta de la señorita, y se me pasó responder, hablaba del día de mañana como inicio de la vacunación a adultos mayores. No, no es el día de mañana, es a partir del día lunes 8. Muchas gracias, ministros. Vamos entonces con la pregunta de Carlos Rengifo, de Panamericana. Buenas tardes. Ministro de Salud, ¿qué pasará con los adultos mayores que no estén en los padrones de salud y del MINSA y que pertenezcan al seguro privado, por favor?
Gracias por la pregunta. Mire, todos los adultos mayores van a ser vacunados. A lo que me he hecho referencia es que hay estrategias diferentes en función de una mayor facilidad de organización. Los que estén en padrones, como por ejemplo seguros privados, también se va a incorporar. Falta hacer una coordinación con ellos y probablemente la situación más difícil desde el punto de vista logístico son los adultos mayores que no están necesariamente ni en la seguridad social ni en seguros privados, pero sí pueden estar, y de hecho están, porque casi toda la población del Perú y también los adultos mayores están ya en algún tipo de seguro, porque todos los que no están ni en seguridad social ni en seguros privados están en el SIS o se incorporan al SIS, que también permite una forma de organización. Pero ahí estamos combinando con la organización territorial. Es decir, diversas municipalidades tienen programas orientados a los adultos mayores y los tienen georreferenciados. Por lo tanto, esa es la otra alternativa para permitir que ninguno quede sin vacunar, ¿no? Que se incluya a todos. Y tenemos, digamos, el tiempo suficiente para ir progresivamente articulando y completar esos 4 millones en los próximos 2 o 3 meses. Muchas gracias. Vamos con la pregunta de Yanela Aguirre, de La República. Buenas tardes, ministro. Yanela Aguirre, de La República. Ministro de la Salud, en cuanto al ofrecimiento de vacunación a la madre de un reconocido conductor de televisión, sabemos que el director general de comunicaciones del MINSA ha dado un paso al costado, ha renunciado. ¿Qué se va a hacer? ¿Hay otras personas que estén implicadas en este caso? ¿Se va a abrir una investigación? ¿Qué detalles tiene usted hasta el momento? Y también quisiera saber en qué situación quedarán los trabajadores que están en la suspensión perfecta, saber si van a seguir subsidiándolos, así como ha ocurrido en el 2020. Respecto al caso del señor Alania, es una iniciativa individual, yo creo, sin ninguna mala intención, no es parte de ninguna directiva del Ministerio de Salud, y creo que, digamos, ha habido una mala interpretación. Yo lamento muchísimo, pero obviamente es un error, y como un error se le ha indicado que presente su carta de renuncia. Él ya la presentó. Es una cosa estrictamente individual que no implica a nadie porque no ha sido parte de ninguna iniciativa colectiva del Ministerio, y hasta ahí eso queda como un caso cerrado, ¿no? Entonces no hay ninguna especulación posterior ni ampliación que requiera hacer una investigación. Sí, gracias. Con respecto al apoyo a trabajadores, con respecto al subsidio en planilla, sí se va a plantear un apoyo que va del 35 al 55% del salario para beneficiar a esos trabajadores nuevos que tienen un salario menor a 2.400 soles. El monto del apoyo depende de la edad del trabajador y del tipo de contrato que tiene, si es indefinido o si es por un plazo determinado, y se va a poder realizar a partir de abril. Muchas gracias. Vamos con la última pregunta de Karina Reina Farge, de ATV. Muchas gracias. Muy buenas tardes, ministro. Ministro Ugarte, buenas tardes. La consulta es la siguiente, sobre todo para cerrar el tema de las vacunas. Si ya se está organizando la vacuna para los adultos mayores en las zonas rurales, debido a que, como bien sabemos, la vacuna Pfizer requiere un sistema de congelamiento más demandante que en el caso de Sinopharm, ¿no? ¿Cuáles son las medidas que se están tomando en estas zonas? Y también, valgan verdades, cómo se está empadronando a este grupo de la población, porque sabemos muy bien que hay mucha gente no registrada en zonas rurales de nuestro país, háblese de Puno y también en zonas de la selva. Eso por un lado, y con respecto, y de eso se desprende mi segunda pregunta, porque en un principio recordemos que se habló de que en cuanto
cuanto a Sinopharm, había un contrato o un acuerdo de 38 millones de vacunas, solamente ha llegado 1 millón. Estos otros 37 millones de vacunas, ya, digamos, ya se cerró ese contrato. De repente estas vacunas sí podrían llegar a esas zonas rurales. Hemos escuchado que ustedes han anunciado los cronogramas de llegadas de Pfizer, pero ¿en qué quedó estos 37 millones de vacunas de Sinopharm que en algún momento se anunciaron, ¿no? Y hasta el momento no se sabe, porque entendemos que debido al caso Vacuna Gates hubo cambio de funcionarios en el ministerio, pero ¿qué sucedió? ¿Qué nos podría informar al respecto? Muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta, porque permite ampliar efectivamente, no solo en el caso de los adultos mayores, sino en general nuestra población, por el grado de dispersión, sobre todo en zonas rurales y más aún en comunidades nativas de la selva, plantea dificultades logísticas diferentes a los centros urbanos. La vacuna de Pfizer, como bien ha dicho, tiene, exige una logística mayor en la cadena de frío, porque requiere mantenerse entre menos 70 y menos 80 grados. Las cajas en las que han venido, por ejemplo, estas 50.000, han venido 8 cajas con un número determinado, son 5.000 y tantos, y una 9ª caja con una cantidad menor hasta completar 50.350, entiendo que es lo que ha llegado. Entonces plantea el siguiente problema: cada caja tiene bandejas, cada bandeja tiene un número determinado de no vacunas, sino como frascos de donde se extraen las vacunas. Entonces, como vienen en la caja que los protege por el frío, no es posible partir arbitrariamente, ¿no es cierto? Hay que llevar a un centro donde, por ejemplo, esa caja que sirve para 5.000 y tantos se utilice en 5.000 y tantas personas. Eso es muy fácil en los centros urbanos o en instituciones, por ejemplo las instituciones armadas, se va a poder hacer, o los adultos mayores en regiones como Lima. No es posible aplicar eso mismo en zonas rurales, por lo que estamos explicando, ¿no es cierto? Entonces, en zonas rurales vamos a utilizar otras estrategias. Uno, el programa Pensión 65, que en gran medida es en zonas rurales, son 600.000 adultos mayores, gran parte de ellos en zonas rurales, y el programa Pensión 65 tiene una relación fluida, porque mes a mes tienen que estarles depositando su dinero. Entonces vamos a utilizar esos procedimientos, poniendo el Ministerio de Salud a los vacunadores, que no necesariamente tiene el MIDIS, que se encarga de ese programa, y lo vamos a poder hacer, no necesariamente con la vacuna Pfizer, pero tenemos otras vacunas. Están, por ejemplo, por llegar de AstraZeneca como parte del fondo que maneja la Organización Mundial de la Salud, es decir, COVAX Facility. Pero también van a llegar de Sinopharm. Es decir, Sinopharm se ha recibido 1 millón, pero el compromiso es hasta por 38 millones. ¿Cómo llegan esos otros 37? Se está tramitando administrativamente para poder tener, y se va a culminar en los próximos días seguramente el proceso. No adelantamos fechas todavía para poder recibir. Ese no se ha suspendido, simplemente se está tramitando, porque lo que está ofrecido sería para llegar en marzo, si se culmina este proceso, de 2 millones más, y en abril 3 millones más, y de ahí otras cantidades, ¿no es cierto?, para los siguientes meses. No los estamos sumando como ya suscritos, ya firmados, pero están en proceso, y eso nos va a permitir bastante flexibilidad. También hemos mencionado el caso de la vacuna Johnson & Johnson,
que esta es una vacuna, por ejemplo, que se prestaría muchísimo para zonas rurales, porque es una sola dosis, ¿no? Entonces no hay que regresar después de un tiempo X. Igual sería usado para esta vacuna, por ejemplo, para comunidades nativas de la selva, donde no vamos a buscar a los de la tercera edad, sino ir a vacunar a todos. Entonces vamos a combinar diferentes modalidades. Existe también el convenio, no convenio todavía, el acercamiento y tratos con Gamaleya, que ofrece una cantidad de hasta 20 millones de dosis, pero no se ha cerrado todavía, por eso no lo hemos mencionado, pero eso está por venir, así como otra vacuna que es Sinovac Butantan. Sinovac es una firma china, pero está asociada con el Instituto Butantan de Brasil. Esa vacuna que ya están en producción tiene la ventaja de que sería la mejor vacuna contra la variante brasilera. Y, por ejemplo, si logramos concretar, esa vacuna la utilizaríamos en las comunidades nativas de la selva. Entonces, tenemos que jugar con varias alternativas de acuerdo a la obtención de las vacunas, pero estamos convencidos que vamos a poder cumplir con todos. Gracias. Muchas gracias, señores ministros. Muchas gracias, colegas periodistas. Damos entonces por concluida la conferencia. Vamos a seguir disfrutando de la programación de TV Perú.